Vamos a realizar el ejercicio de Maracaibo para que les sirva de repaso, que fue el que tratamos de terminar el sábado que acaba de pasar. Antes que nada, sí les recomiendo que vuelvan a leer su ejercicio, ya que de ahí depende también que comprendan de dónde salen todas las cuentas, todas las situaciones que se plantean en el ejercicio. Como les expliqué el primer día, o desde la teoría, los estados de liquidación lo que tratan es trata sobre empresas que están ya en proceso de cierre, y lo que se pretende es saber qué activos están garantizando alguna deuda, qué pasivos por lo tanto tienen garantía, o sea que se les va a pagar completamente la deuda. También a los accionistas les interesa saber qué situación tiene la empresa con relación a su patrimonio, si les van a devolver algo o no les van a devolver nada. Y lo último es lo que le interesa a los deudores, si se les va a pagar el 100% de lo que se les adeuda o alguna parte proporcional. Entonces todo esto es lo que podemos hacer con los estados de liquidación. Como les dije, los ejercicios se componen de un estado de liquidación que consiste en cédula de garantías y obligaciones, que es la que tengo aquí ahorita presentando. Lo que también se solicita es el estado de déficit en liquidación, que lo tenemos en la hoja 5, y ahí en esa misma hoja el estado de pago a los acreedores, que es donde ya consolidamos cuánto se le va a pagar a cada uno de los deudores. Para empezar, la cédula de garantías y obligaciones, estas tienen nada más el objetivo de identificar qué activos están totalmente comprometidos y qué activos están parcialmente comprometidos, y por lo tanto también qué pasivos están totalmente garantizados y qué pasivos están parcialmente garantizados. Cuando decimos que un activo está totalmente comprometido, como ya les he dicho, es que un activo se va a utilizar en su totalidad para pagar parte o la totalidad de una deuda. Y el activo parcialmente comprometido es cuando el activo nos va a servir para pagar una deuda y además nos va a sobrar otra parte para cumplir con otros compromisos que tenga la empresa. Y viceversa, pasivo totalmente garantizado es un pasivo o una deuda que se va a pagar completamente porque hay un bien que la garantiza en su totalidad. Y el pasivo parcialmente garantizado es una deuda que no se puede pagar completamente porque el activo que la cubre no alcanza para pagarla en su totalidad. Entonces empezamos a ver en el enunciado qué activos están totalmente comprometidos. Si nos vamos a ver en el numeral 4, ahí indica que se encontraron cuentas por cobrar de 80,000 que no estaban registradas en la contabilidad y que cubren 80,000, una deuda que tenía la empresa de 80,000 quetzales de cuenta por pagar. Como les dije, es como que yo le vendí a alguien una 80,000 quetzales y le dije a un proveedor, lo que le dé a usted, los 80,000 se los garantizo cuando me pague mi cliente. Entonces cuando él me pague, yo le pago a usted. Eso es lo que está garantizando esta deuda. Ahora bien, dentro del mismo numeral cuarto dice que de esos 80,000 yo solo voy a cobrar el 97%, que serían 77,600. Entonces esta cuenta por cobrar que no está registrada, que es 77,600, va a servir para pagar 80,000 de cuenta por pagar. Aquí se evidencia que hay una parte que ya no voy a poder cubrir porque no me alcanza la cuenta por cobrar, pero es totalmente comprometido el activo porque todo el activo se me va a ir en pagar esa parte de la deuda. Ahora, activo parcialmente comprometido. Ya leyendo el enunciado tuvieron que haber identificado qué activos están total o parcialmente comprometidos. En el numeral 2 dice que las inversiones se venden en 46,000. Como les dije el sábado también, les recalqué en eso, que aquí se anota el valor de tasación, no el valor que tiene en el balance de saldos que hicimos al inicio. Porque si ustedes miran, el balance de saldos tiene 58,000, pero aquí van los 46,000
que es la tasación que está en el numeral 2. Y dice que sirven de garantía de 40,000 de documentos por pagar. O sea que de 46,000 que voy a recibir, 46,000 ya los voy a usar para documentos por pagar y no los puedo usar para nada más, sino que para eso. Por lo tanto me sobrarán nada más 6,000 para cumplir con otros compromisos. Entonces aquí viceversa, va. De este que saqué aquí, ¿qué deudas se van a pagar en su totalidad? O sea, están totalmente garantizadas que se van a pagar. Pues los documentos por pagar que están aquí, porque yo debo 40 y voy a recibir 46, entonces se asume que la deuda está totalmente garantizada, que se van a pagar los 40,000. ¿Qué pasivo está parcialmente garantizado? La cuenta por pagar. ¿Por qué? Como vimos aquí, yo debo 80,000 y lo que voy a recuperar de cuenta por cobrar nada más van a ser 77,600. Por lo tanto hay una parte aquí que son como 2,400 que yo no voy a poder pagar con esto que voy a recibir de aquí, sino que voy a ver si tengo otros activos para cumplir con ese compromiso. Bueno, aquí solo se deja anotado esto en la cédula de garantías y obligaciones. Ahora la que sigue es la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo lo que pretende es consolidar toda la información para que esta nos va a servir para trabajar la cédula de garantías y obligaciones, el estado de pago a los acreedores y el déficit patrimonial que se va a determinar también. Entonces aquí empezamos. Se compone de dos partes, les dije, activo y pasivo. En la primera columna va valores el libro de todas las cuentas del activo, por lo tanto la suma de esta columna es igual a la suma del activo. La suma de esta columna de pasivos, aquí van todos los valores que están en libros, o sea los que constan en balance de saldos, y por lo tanto también se agrega el capital, y la suma es igual al pasivo y el capital. Empezamos con el activo totalmente comprometido. ¿Qué activos voy a utilizar para pagar una deuda y no me va a sobrar nada? Como vimos aquí al inicio, regresamos a la cédula anterior. Cuenta por cobrarme va a servir para pagar la cuenta por pagar y todo lo voy a usar en eso. Entonces, como no había valor en libros, porque es algo que yo no tenía en la contabilidad, sino que lo encontré cuando fui a hacer el examen, entonces pongo valor de tasación 77,600 y que es garantía de cuentas por pagar de 80,000. Aquí tuve una ganancia, ¿por qué? Valor en libro menos valor de tasación, o sea, yo tenía nada y voy a recibir 77,600, por lo tanto tengo una ganancia de 77,600. Como hacíamos el ejercicio el sábado, si hay más en libros que en tasación, es una pérdida porque voy a recibir menos de lo que tengo en los libros. En este caso, si es mayor la tasación que en libros, es una ganancia. Bueno, activo totalmente comprometido, cuentas por cobrar 77,600, tuve una ganancia porque no pensé que lo tenía y lo tengo, pero no tengo nada disponible. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para pagar esto, no me va a sobrar nada aquí para otras deudas. Parcialmente comprometido, hablando de los activos. Hicimos el ejemplo de las inversiones, que era el otro que estaba en la cédula anterior. Entonces, las inversiones, el valor en libros, miren, su balance es de 58,000, pero dice que las podemos vender en 46, por lo tanto tenemos una pérdida de 12,000, porque 58,000 que está en la cuenta menos 46 que la podemos vender, ahora tenemos una pérdida. De esos 46, 40 los vamos a usar para documentos por pagar. No los podemos usar para otra cosa más que para pagar documentos por pagar. Por lo tanto, nos van a quedar 6,000 para pagar otras deudas, ¿va? Pero ya quitando los 40,000 de documentos por pagar. Después empezamos con los activos no comprometidos. ¿Qué significan estos? Son los activos que no están de garantía de nada y que la suma de todo esto se va a utilizar para pagar todas las demás deudas que no tienen garantía. Empezamos con la caja, 65,260, eso es el valor de tasación. Eso pasa como disponible porque me va a servir para pagar lo demás. Y ganancia o pérdida no hay porque es el mismo valor en libros que el valor de tasación.
Documentos por cobrar 75.000 en libros, 71.000 en tasación, por lo tanto hay más en libros que en tasación, voy a perder, y esto me queda disponible para pagar otras deudas. Inventario 194.180 en libros, 120.000, evidentemente estoy perdiendo, por eso queda aquí negativo. Se recuerden de respetar el signo si es pérdida, negativa si es ganancia, es positivo. Y me queda disponible 120.000 para otras deudas. Instalaciones 581.200. Si ustedes miran en su enunciado dice 781.200, porque hay una diferencia de 200.000 que yo lo tengo aquí en la fórmula de Excel, porque yo le resté de una vez la depreciación acumulada. Verifiquen su ejercicio y van a ver que es una depreciación acumulada de 200.000 que yo ya se la resté aquí. Por lo tanto yo aquí puse un valor neto de 581.200. De eso voy a recibir, según el enunciado en el numeral 7, 200.000. Es evidente que perdí. Vamos a perder aquí 380.200. Y disponibles para pagar otras cosas me van a quedar 200.000. ¿Qué es esto? Patentes registradas, no había nada. Tenemos una que la podemos vender en 8.000, por lo tanto valor en el libro 0, valor de tasación 8.000. 8.000 tenemos disponibles para pagar otras deudas y nos queda una ganancia de 8.000 porque no teníamos nada y vamos a recibir 8.000 quetzales. Cuentas por cobrar, estas sí son las registradas. En el numeral 3 dice sería en el numeral 5 de las cuentas por cobrar que sí están registradas. Dice que se estima que se cobrará el 75%. Si ustedes miran su enunciado, dice que cuentas por cobrar tiene 202.460 y vamos a recuperar un 75%. Entonces esta cantidad por el 75%, que lo tengo de aquí, me da 151.845. Por lo tanto obtuve una pérdida de 50.615. La primera columna suma la total del activo que tendrían que tener en el balance que sacamos al inicio. Cantidad estimada disponible es esta que tenemos aquí, que nos va a servir para pagar todas las deudas. Ustedes ven, no estoy tomando en cuenta los 77.600 que me va a servir para pagar esto, y de aquí 40.000 ya los quité porque me va a servir para pagar esto, por lo tanto solo 6.000. Me queda disponible 623.039, y la pérdida y ganancia, los positivos se suman, los negativos se suman entre ellos y de ahí se hace la diferencia algebraica. Nos queda una pérdida de 436.781. Hasta aquí vamos a tener esta parte de la hoja y nos pasamos al lado derecho del cuadro. Aquí está integrado de pasivo preferente, pasivo totalmente garantizado, pasivo parcialmente garantizado y pasivo no garantizado. Una leve introducción. Pasivo preferente, como ya les dije, son deudas que adquiere la empresa que se pagan de primero, digámoslo así, o que son las que se tienen que cubrir con el dinero que se tiene como primer punto, ¿no? Porque la ley así lo establece, y entre la misma ley dice que los gastos de liquidación tienen preferencia entre las demás deudas. Los sueldos, las bonificaciones, prestaciones, todo eso también tiene preferencia, y los impuestos también tienen preferencia sobre las demás deudas. En el número 9 dice que los gastos de liquidación son de 14.000, por lo tanto, valor en libros no había nada, porque eso no estaba nada registrado, sino que es un crédito que obtuvimos ahorita. Si ustedes miran el numeral 1, dice, existen gastos por pagar no registrados en la contabilidad por valor de 9.472. De esos 9.472 dice que 2.800 son de impuestos y 2.800 son de sueldos y 4.350 son de impuestos. Por lo tanto, de 9.472, 2.800 impuestos y 4.350, o sea, 2.800 sueldos y 4.350 impuestos. Esto es preferente, por eso se pone aquí. Y si ustedes ven la diferencia entre los 9.472 y estas dos, yo lo trasladé aquí, ven, a otras cuentas por pagar, y aquí les dejé indicado 9.472 menos 2.800 menos 4.350, 2.322 quetzales. Yo les lo trasladé aquí como cantidad no garantizada. Creo que aquí me faltó ponerlo como crédito.
Y esto no tenía ningún valor en libros, porque dice que no están registrados. Crédito 2322, cantidad no garantizada 2622. Bueno, regresemos aquí. Entonces, la suma de los preferentes me da 21.150. Esto que está aquí, que es el que yo tengo aquí. Aquí ya hice la sumatoria. Le sigue el pasivo totalmente garantizado. ¿Qué pasivo totalmente garantizado? El que se va a pagar en su totalidad con el activo que tiene de garantía. Entonces miramos aquí, ya dijimos que en la primera cédula está el documento por pagar y la inversión. Entonces, documentos por pagar, valor en libros 40, el crédito que tenemos que pagar es 40, garantía de inversiones son 46.000, porque si ustedes se recuerdan, la inversión la podemos vender en 46, por lo tanto esto se va a pagar al 100%, y ponemos cantidad de pagar 40.000, porque se va a pagar al 100%. Pasivo parcialmente garantizado 80.000. En la deuda, ustedes se van a... Bueno, aquí hay que anotar algo. La cuenta por pagar tiene 640.000, pero de los 640.000, 80.000 estaban garantizados, y por lo tanto la diferencia, que son 640.000 menos 80 que estaban garantizados, quedan 560, que estos no tienen ninguna garantía, solo 80 tenían garantía. De los 80, ¿por qué se va parcialmente garantizado? Porque no lo puedo pagar todo con el activo que le sirve de garantía. El activo que le sirve de garantía es cuentas por cobrar, y solo puedo recuperar 77.600, como lo dice en la cédula en la primera. Cuentas por pagar 80, pero cuentas por cobrar solo tengo 77.600. Entonces 77.600 sí lo voy a pagar completamente, y hay una cantidad no garantizada de 2.400, que es la diferencia entre 80.000 que yo debo y 77.600 que sí tengo para pagar con cuenta por cobrar. 2.400 como no garantizada. Y en pasivo no garantizado se va documentos por pagar de 80.000. Si ustedes verifican su enunciado, dice 120.000, pero aquí ya quitamos 40, entonces nos quedan 80.000 como cantidad no garantizada. Ustedes ven aquí, esta columna es de pasivos no garantizados, cantidad no garantizada. Cuentas por pagar, como les dije, son los 640 que era el total de la deuda, pero menos 80 que ya aquí está garantizado, quedan 560 sin garantía, 560.000. Otras cuentas por pagar que no estaban registradas, que fue lo que vimos al inicio, a 9.472 es el total, pero 2.800 y 4.650 son pasivos preferentes. Solo quedaría una colita de 2.322 que se va como cantidad no garantizada. Para efectos de cuadro, aquí se pone la aportación social, acciones ordinarias que lo sacamos por diferencia en este ejercicio eran 110.000, reserva legal según información no hay nada, ganancias no distribuidas 307.420. Total del pasivo y capital 1.177.420, cuadra con el total del activo, como la ecuación contable, activo es igual a pasivo más capital. Cantidad a pagar, si sumamos esta columna de aquí, aquí van, tomen nota, los preferentes, los totalmente garantizados y la parte parcialmente garantizada, suma 138.750, que esto lo vamos a pagar al 100%. Y la última columna no garantizada es lo que no tiene garantía de nada. Esto lo vamos a pagar de forma proporcional conforme el dinero que quede. Después de pagar los garantizados, los parcialmente garantizados y el activo preferente. Bueno, los no garantizados suman 644.722. Este cuadrito vamos a ver de dónde sale cada una de las cantidades. Cantidad estimada disponible es la de aquí, ustedes ven, 623.039, menos pasivo preferente es el que sacamos aquí, 21.150. Entonces tenía disponible 623.000, pero tengo un pasivo preferente que lo tengo que pagar antes que nada
de cualquier otra deuda de 21.150. La nueva cantidad estimada disponible es de 601.889. Esto me va a servir para cubrir la cantidad no garantizada de pasivos. Voy a ver aquí, la cantidad no garantizada de pasivos son 644.722 y solo tengo 601.889. Ahí es donde les decía que ¿qué hago? Porque no me alcanza para pagar todo eso. ¿Cómo se saca ese déficit? Lo que yo tengo disponible menos lo que tengo que pagar. O sea, tengo un déficit, o sea, me falta dinero de 42.833. Aquí es donde se determina una relación porcentual, que es esta, que se determina de 601.889 dividido 644.722, menos una relación porcentual de 93.35 o .9335. Esto significa que por cada quetzal que yo debo solo puedo pagar .90, o sea 93 centavos, no puedo pagar el quetzal completo, ¿no? Y vamos a ver cómo cuadra esto en las hojas que siguen del ejercicio. Si tienen alguna duda pueden regresar, adelantar, etcétera, este video. Ahorita vamos con el déficit, estado de déficit en liquidación. Como les dije el sábado, lo importante es que tengan la hoja bien hecha. Con eso, esto ya es solo de tabular la información que está en la hoja. Entonces, pero para que vean, o sea, yo la tengo en diferentes archivos para que vean de dónde sale, pero ya con una impresión ya solo es de ir tabulando los datos. Aquí en este estado de déficit de liquidación es, primer punto, pérdida en realización de activos. Aquí van todos los activos en los cuales perdí. O sea, estaba más en libros que lo que voy a recuperar y por lo tanto aquí va la pérdida. Si ustedes ven, tengo 5: inversiones, documentos por cobrar, inventarios, instalaciones y cuentas por cobrar. Todos son negativos. Vamos a ver en la hoja de cuáles perdí. Miremos aquí los negativos: inversiones, documentos por cobrar, inventarios, instalaciones y cuentas por cobrar. Son 5 cuentas. Si ustedes se dan cuenta, no tomé ni patentes ni cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque esas son ganancias. Entonces vamos aquí, pérdida en realización de activos, las 5 cuentas, me suma 522.381. El siguiente punto es pérdida por pasivos no registrados. Aquí van todas las deudas que salieron en la empresa que no estaban en el balance inicial de la empresa. Vamos a ver aquí en la hoja, empezamos. Gastos de liquidación, ¿tenía valor en libros? No, es un pasivo, como dice aquí, no registrado. Gastos de liquidación, como es pérdida, van con un número negativo. Toman con nota que van con un número negativo. Tenemos los gastos de liquidación, regresamos a la hoja. Sueldos por pagar, impuestos. Esta sí tiene valor en libros, esta tiene valor en libros. Documentos por pagar sí tiene valor en libros, y la misma cantidad no garantizada. Este sí tiene valor en libros, y el que queda sin valor en libros es la diferencia de los 9.472 menos los sueldos menos los impuestos, 2.322, que es lo que yo tengo aquí, 2.322. Pasivos no registrados en el ejercicio tuve 23.472. El punto 3 es ganancia, realización de activos. ¿En cuáles activos gané? Como vimos, solo eran 2. Las cuentas por cobrar, que no había nada y voy a recuperar 77.600, ¿sí? La patente, que no había nada y voy a recuperar 8.000. Entonces 77.600 y 8.000 me suman 85.600. Y como último punto va la participación de los accionistas. Aquí se evidencia que es más la pérdida que la ganancia y que la participación del accionista, por lo tanto es que me da un déficit, ¿va? Acciones ordinarias 110.000, que es lo que yo tengo aquí en la hoja. Vamos a la hoja anterior, 110.000. Regreso al enunciado. Ganancias no distribuidas 307.420, 307.420. Estas dos me suman, estas dos, 317.420. Ahora hago la suma signo por signo, menos con menos se suman
Después más con más se suman y de ahí queda el mayor, ¿no? O sea, es una suma algebraica. Me queda un déficit de liquidación de 42.833. Ahora, ¿contra qué comparo si cuadro mi ejercicio? Contra el déficit de liquidación de la hoja en la última parte, 42.833. Y aquí me da 42.833, o sea que está bien. Hasta aquí cuadramos nuestro estado de déficit de liquidación. Y nos queda el estado de pago a los acreedores. Este es el que le interesa a todas las personas que les debemos, porque ahí van a ver si les vamos a pagar completamente lo que les debemos o en qué porcentaje les vamos a pagar la deuda, ¿no? Empezamos aquí, pasivo preferente. Vamos a la hoja. ¿Cuántos pasivos preferentes había? 1, 2, 3. Gastos de liquidación, sueldos por pagar impuestos. Y suman 21.150. Gastos de liquidación, sueldos por pagar impuestos. Aquí se pone qué porcentaje se le va a pagar, el 100, porque así lo establece la ley. Que antes se paga esto. Casi siempre se paga el 100%. Solo que no hubiera nada de activos es que quedaría menos. Pero aquí sí se les puede pagar todo. O sea, regularmente se paga el 100%, 21.150. Pasivo totalmente garantizado. Vamos a la hoja. Pasivo totalmente garantizado y un documento por pagar de 40.000 que se va a pagar todo. Documentos por pagar 40.000, el 100% se va a pagar, son 40.000. Pasivo parcialmente garantizado, regresamos a la hoja. Parcialmente garantizado, cuentas por pagar, pero lo garantizado nada más es 77.600, que es lo de esta columna. 77.600. 77.600 al 100%. Y de último quedan los pasivos no garantizados. Estos son los que se les va a pagar si queda dinero, o ya ahí sí ya es dependiendo cuánto dinero quedó para pagarle a ellos, vaya, así será el porcentaje. De los documentos por pagar, pues recuerden que aquí son 80, ¿va? Pero 77.600 tienen garantía. Hay 2.400 que no tienen garantía. Aquí les dejé indicado de dónde sale. Y el porcentaje que se le va a pagar es el que sacamos aquí en la hoja. Punto 93.35.6. Yo aquí usé más decimal. Punto 93.35.6 3613. Entonces de 2.400 que yo debo, solo voy a poder pagar 2.240. Se recuerda que es pasivo no garantizado. Toda la columna de la hoja, la última columna. Si ustedes ven, aquí tenemos cantidad no garantizada, una parte de cuenta por pagar, una parte de documento por pagar, cuenta por pagar y otras cuentas por pagar. Es lo que tengo que poner aquí. Ya puse documentos por pagar 80.000, cuentas por pagar 560 y de otras cuentas por pagar 2.322. Y aquí está el porcentaje que les voy a poder pagar. Ustedes ven, es solo una multiplicación, esto por esto, ¿no? Me queda un total de 601.889. Ese es el total que se va a pagar. Si ustedes suman, si ustedes verifican la suma de esto, es este 601 es la suma solo de estos cuatro, y esta es la cantidad estimada para pago a los acreedores, es la suma de pasivo preferente más pasivo totalmente garantizado más pasivo parcialmente garantizado más pasivo no garantizado, me da 740.639. ¿Cómo veo si esto me cuadra o no? ¿Contra qué lo voy a cuadrar? Entonces vamos a la hoja, que esa parte fue la que no hemos hecho de la hoja, la final, que también ya está en los ejercicios que les mandé. Comprobación de pago a los acreedores. Libro activo 1.177.420. 1.177.420. Ese dato se pone aquí. Pérdida en realización es esto de acá, la que perdimos, va, que también está en el cuadro anterior, 466.181. Por lo tanto me queda una cantidad de pago de 740.639.
¿Y cuánto me quedó aquí? 746.39. Está cuadrado el ejercicio en esta primera parte. Y aquí hay una forma de determinar la cantidad a pagar. 138.750. Ustedes ven es esta columna de aquí, cantidad a pagar, 138.750. Y aquí vimos que iba el pasivo garantizado, parcialmente garantizado, y el preferente van aquí. Suma 138.750. Cantidad no garantizada 642 es esto de acá. Y si ustedes ven, se resta el déficit en liquidación, que es esto de acá. Por lo tanto nos queda una cantidad de 746.39, que es igual a esta. Y es igual a esta de acá, que es lo que se va a pagar de todo lo que se obtuvo de la empresa. Así se termina el ejercicio. Espero que puedan ahí comprender, o si aún así hay algo que no queda claro, pueden, lo que podemos hacer es como que graben en qué minuto y segundo es algo que no entienden cómo se determina, y me escriben y yo con mucho gusto les veo cómo les puedo orientar ahí. Como les dije al inicio, así es un tema que es un poco complejo y diferente, porque casi no se usa, en realidad casi no se usa, pero por la carrera que ustedes llevamos, la que llevamos, es necesario aprenderlo, porque como les expliqué en las presentaciones, es un procedimiento que hasta un juez puede, en todo caso, ordenar que se le nombre a algún profesional como síndico para la liquidación, y por lo tanto tiene que saber aplicar esos procedimientos para realizar un buen trabajo. Cualquier duda, ahí estamos. Es que el primer video, y disculpen, pero estoy algo agripado, como gangoso, pero como dijo un docente que ha dado clase en la U, que lo importante es que nos entendamos. Entonces ahí estamos, espero que les sirva.